Aquí está mi lápiz, Luis. Luis. ¿Cogiste mi lápiz? El mío es grande. Hoy hacemos los dos temas. Este creo, porque yo no lo tengo así. Examen práctico. Ya. Y la subsiguiente tratamos de avanzar los dos temas de digestivo para que la última semana ya ustedes lo tengan, digamos, entre comillas, tranquilos, solamente vengan a dar un examen semanal. Listo. O sea, solamente va a haber un examen semanal de digestivo nada más. Claro, porque son solamente 2 semanas. Y luego el examen ya. Por eso te digo, Uno nomás. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es túbulos. Está fallando. Y acá no lo voy a sumar. Bueno, ya la semana pasada hemos básicamente comenzado a ver lo que es túbulos. Pusimos esta imagen justamente. A ver, jóvenes, atención por favor, vamos a ir rápido, ¿ya? Lo que son el componente túbulos es básicamente por donde va a discurrir la orina hasta formar a nivel de la papila lo que son los conductos o túbulos de Bellini, a la conformación de las cálices menores, mayores, perirenal y después hasta los uréteres que llevan la orina y la concentran la almacenan en la vejiga. Entonces todo este sistema de tubos, básicamente vamos a tener dos elementos que ver acá. Los elementos que son proximales en relación a ¿qué? A donde se forma la orina. ¿Dónde se forma la orina? En el corpúsculo renal. Entonces los conductos que están cerca, próximos, serán los túbulos proximales. Y los que se encuentran después de todo el recorrido serán los distales. Algo bastante sencillo. Los túbulos, tanto proximales y distales, van a tener una sección o un segmento que son contorneados, como lo podemos visualizar allí, y otros que son rectos. Estos rectos van a estar entre lo que es la corteza y también en parte van a pertenecer a la médula, como ya vimos un esquema la semana pasada. Ahora, este sistema de colores nos va a servir bastante para que ustedes puedan tener una noción de cuáles son las características macroscópicas, es decir, macroscópicas es algo relativo. ¿Por qué? Porque estos sistemas, tanto contorneado como recto, proximal, van a ser relativamente gruesos, como lo podemos visualizar aquí en este esquema. Se van a continuar con un sistema de túbulos bastante delgados que corresponden al asa de Henle, tanto en su porción descendente como ascendente. Y finalmente, nuevamente una porción relativamente gruesa en comparación al asa de Henle, el túbulo distal, en su porción recta como en su porción contorneada. Sí. Doctor, ¿se refiere gruesa a la parte después que inicia la fina, termina la fina y esa parte es la porción gruesa? Claro. Esa, del asa de Henle. Asa de Henle tenemos desde acá. Ya. Asa de Henle tiene una porción gruesa, tanto descendente como ascendente, y una porción delgada, tanto descendente como ascendente. ¿Correcto? Claro. Ahora, ¿qué me implica que esto lógicamente va a tener una buena cantidad de células que conforman su pared, mientras que la porción delgada van a ser básicamente 4 o 3 células que van a conformar su pared? Y literalmente son delgadas, como ya lo veremos posteriormente. Entonces, lo primero que es el túbulo proximal va a estar formada por una porción contorneada, llamada túbulo contorneado proximal, y una porción recta, que es el extremo grueso descendente del asa de Henle. ¿Correcto? Entonces, túbulo proximal formado por dos elementos, la porción contorneada y la porción o extremo grueso de la porción descendente del asa de Henle. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros acá? Ya lo hemos visto la semana pasada. ¿Qué tenemos en este sector? El polo urinario, ¿verdad? Y dijimos que esta cápsula de Bowman, que es un epitelio simple plano, se continuaba con este epitelio, que es un epitelio cúbico. Es un epitelio cúbico bastante grande, son células grandes, ¿correcto? Con un citoplasma bastante eosinófilo, un borde apical libre bastante irregular por la presencia de cilios básicamente, y con un lumen o una luz bastante irregular. Estas son las características de un túbulo contorneado proximal, ¿correcto? Y es justamente el lugar por donde se inicia el sistema tubular, a través del túbulo contorneado proximal. Después tenemos alrededor, miren ustedes, para ir definiendo ya, este grupo de células que forman una pared también de un túbulo, cuyas células también son cúbicas, pero no son tan grandes ni amplias como las del túbulo proximal.
son cúbicas bastante bajas, un citoplasma no tan eosinófilo y un borde libre más regular, por lo que su luz también es más definida. Son características de un túbulo distal, ¿correcto? Pero por la proximidad será entonces túbulo contorneado o proximal. Dijimos también que era parte de qué, que iban a formar qué estructura, dependiente del túbulo distal. Allá La mácula de perfecto, muy bien. Entonces ya aquí comenzamos a reconocer tanto proximal como distal. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les decía de que nos vamos a dar cuenta de que estamos en corteza o en médula por la presencia de los corpúsculos renales? Los corpúsculos están a nivel de corteza. Pero hay otra forma de identificar también si estamos nosotros en corteza o en médula. Supongamos que yo soy malo y corto esta lámina. Esto no lo voy a poner y coloco toda esta zona. Y les pregunto, ¿estamos en corteza o estamos en médula? ¿Cómo me responderían? Estamos en corteza. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los túbulos contorneados, tanto proximales como distales, y parte del túbulo colector también se encuentran en corteza. ¿Y cómo sabes que es proximal? Por sus características que nos acaba de mencionar. Una forma diferente a definir lo que es corteza y médula, sin tomar en cuenta lo que es el corpúsculo renal, es el intersticio. ¿Qué es el intersticio? El espacio que hay entre túbulo y túbulo. Como ustedes pueden apreciar acá, los túbulos están uno pegado al otro. No hay casi intersticio. El intersticio está definido básicamente por las láminas basales, el tejido conectivo y la presencia de capilares sanguíneos. No hay más. Están pegados. Mientras que si nos vamos dirigiendo hacia la zona medular, el espacio intersticial va a aumentar, va a haber mayor cantidad de tejido conectivo, mayor separación entre túbulo y túbulo. Entonces, esa también es una forma de diferenciar si estamos a nivel de corteza y a nivel de médula, sin tomar en cuenta los corpúsculos renales. ¿Ya? Entonces, mucha atención en esto. Correcto. Entonces, miren acá. Túbulo contorneado proximal, como les mencionaba, células cúbicas bastante grandes, un citoplasma bastante eosinófilo, un borde libre e irregular con la presencia de cilios. Esto es básicamente un túbulo proximal. Se caracteriza por tener un citoplasma abundante, eosinofílico, un borde en cepillo fácil de identificar. El tamaño citoplasmático, la altura de la célula y el borde del cepillo son más prominentes en la primera porción del túbulo contorneado proximal. Es decir, conforme nos vamos alejando de la parte cortical, de la parte donde se encuentra el corpúsculo, también las características van disminuyendo. Nos vamos alejando, las características van disminuyendo. Okay. Entonces acá tenemos nuevamente, miren, un túbulo con células cúbicas bastante grandes, citoplasma amplio, eosinofílico, borde apical irregular por la presencia de cilios, una luz también bastante irregular. ¿Cómo se llamaría esto? Túbulo contorneado proximal. Proximal. ¿Y lo que tenemos aquí? Distal. ¿Sí? Miren ustedes, ¿diferente o no? Sí. ¿Son células cúbicas? Sí. Sí. Un citoplasma más escaso, sí, y más claro que las que tenemos acá. Su borde es más regular y más definido. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, esto es un túbulo distal. El intersticio. Muy pegados, muy juntos entre ellos, el intersticio es casi inexistente. ¿En dónde estamos? ¿Corteza o médula? Médula. Corteza. No, ya corteza. Sí. Nuevamente, miren ustedes, vamos verificando acá. Miren estos túbulos. Citoplasma bastante Proximal. amplio, eosinofílico, luz irregular por el borde cepillo. Y nos vamos ahora a este extremo. También son células cúbicas, son un poco más bajas que las anteriores, la luz es más amplia y definida, el citoplasma es un poco más claro. Entonces tenemos nosotros túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. ¿Por qué les digo túbulos contorneados? Porque estamos a nivel de corteza o de médula. Corteza. Muy bien. Extremos delgados de asa de Henle. Esto se lo aprenden. ¿Sí? Se lo aprenden. De esto va a venir sí o sí. ¿Ya? Vamos a guiarnos por los colores, nos va a servir bastante. Miren, comenzamos por la parte naranja, que es la parte proximal. ¿Sí? Acá, cuadradito naranja.
Características del túbulo, las células. Citoplasma amplio, eosinófilo, ¿sí? Bordes irregulares por la presencia de Bordes células cepillo. ciliadas, la luz irregular. ¿Cómo se llama esto? Túbulo contorneado proximal. Avanzamos. ¿Qué viene después del túbulo contorneado Laza delgada proximal? de Henle. Porción La porción descendente de la descendente. Claro, todo lo que es la porción delgada del asa de Henle, tanto descendente como ascendente. Entonces, si es delgada, sus túbulos también van a ser delgados. Están formados por escaso número de células y no son células cúbicas. ¿Qué tipo de células son? Epitelio siempre plano. Planas. Son células planas. Entonces, con esto puedo identificar tranquilamente si se trata de asa de Henle en su porción delgada. Doctor, en este caso serían túbulos delgados del asa de Henle. Sí, claro que sí. Porción delgada del asa de Henle. Ahora, ¿en dónde estoy? ¿Corteza o médula? Médula. Miren el espacio intersticial, es abundante. Sí. Situémonos acá, ¿en dónde estoy? En médula, tanto médula externa como médula interna, pero es médula. Y aquí lo estoy demostrando. Miren acá, conducto o túbulo con túbulo pegaditos. No hay casi intersticio. ¿En dónde estoy? Corteza. Muy bien. Sigamos. Porción gruesa ascendente del asa de Henle, porción recta del túbulo distal y porción contorneada del túbulo distal. ¿Cómo son los túbulos? Su pared está conformada por células cúbicas, de un cúbicas bajas. Acá el citoplasma es un poco más claro que el referido por los contorneados proximales. Su luz es más regular. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿en dónde estoy? Túbulo distal. Perfecto. Túbulo distal. Ahora, ¿corteza o médula? Cortes, médula. Corteza. Están túbulo con túbulo pegado, ¿no? Miren, este es un proximal, este es un distal, distal, proximal. Pero acá hay ligeramente cantidad de intersticio, ¿no? Entonces de repente estoy entre lo que es la médula externa y la corteza, ¿no? Por ahí, intermedio. Vámonos ahora al túbulo colector. Ya les dije la semana pasada que el túbulo colector es de los más hermosos túbulos que existen, porque sus células son bien homogéneas entre ellas, una detrás de la otra, parejitas entre ellas, ¿no? Entonces, un citoplasma claro, sus células son bastante geométricas, Y su luz. su luz es bastante amplia y definida. ¿De qué estamos hablando acá? Túbulo colector. Túbulo colector. Colector. Túbulo colector. Doctor, usted mencionó que el túbulo colector tanto está en corteza como en médula. Esta es la médula interna, ¿no? Miren ustedes, esto es el azul, ¿hasta dónde va? Está en corteza y médula. Está en corteza y está en médula. Ahora, pregunto, ¿en dónde está? En médula, por los vertices. ¿Qué es esto? Lo que está acá. ¿Son las células aplanadas? Sí, está Asa en de Henle. corteza. Asa de Henle. Médula. ¿Se dan cuenta? Médula. Médula. Ya. Si estuviera acá arriba, tendría que haber Túbulos contorneados. túbulo contorneado, ¿no? ¿Puede haber? Claro que sí. Porque el túbulo colector está en todo el espesor del riñón. Porque, como su nombre lo dice, va a ir colectando. Colectando. Muy bien, aquí tenemos, miren, acá son células aplanadas, sino que en las células aplanadas, ¿cómo es el núcleo? En estos casos, Sobresale. sobresaliente, ¿verdad? Este es asa delgada de Henle, tenemos un tubo contorneado distal. ¿No? ¿Por qué? Porque las células cúbicas son bastante bajas, no son amplias. Aquí la coloración es bastante intensa y no se vaya a prestar a confusión, ¿ya? No es proximal, es distal por la forma, por la luz que es bastante definida. Son células cúbicas bajas, no son células cúbicas altas. Y hay un capilar por encima. Miren acá. Esto es lo que les estaba mencionando. Miren esto. Células bastante geométricas. Túbulos colectores. Citoplasma claro, una como si fuese un ladrillito al lado de la otra. Y una luz bastante amplia y definida. ¿Qué es? Túbulo colector. ¿Y alrededor qué otras cosas tienes? Otros tipos de túbulos. Miren. El que señaló, doctor, sería un túbulo contorneado distal, el de arriba. Distal. Entonces, ¿en dónde estamos? Corteza. En corteza. Corteza. ¿Están pegados unos al otro o no? Sí.
¿Dónde estamos? Corteza. Corteza. ¿Vale? Entonces pueden decir si estoy en corteza o estoy en médula, sin necesidad de ver qué. Solamente por intersticio, ¿no? Y ahí ya ustedes practican cuáles son túbulos contorneados, cuál es este. ¿Por qué dice médula, profesor? ¿Dónde? Médula renal. Médula renal. Ah, no, acá está mal. No es médula renal, como ustedes pueden apreciar, los No, no túbulos es están muy pegados. Sí, no es Bueno, médula, eso no sí, es médula, corteza. es corteza. ¿Ya? La confusión de la lengua. Corremos. No, porque ya. ¿Ah? No quería seguir la Pero ya ustedes, por características, ya se están dando cuenta de que eso no puede ser una médula, ¿verdad? Es una corteza. ¿Estos qué serían? Asa delgada de Asa Henle. delgada. Asa de Henle, ¿verdad? Asa delgada de Henle. Pero en el de acá, obviamente doctor, que esa asa estamos está, a nivel de... esa asa que está más grande. ¿A nivel de qué estamos? A nivel de Médula, médula. intersticio. Más Se acabó. intersticio. Médula renal. Ahora, lo que yo les había mencionado la vez pasada, es importante cuando ustedes vean lo que son las características histológicas de cada uno de los segmentos. ¿Por qué? Porque en fisiología renal van a ver ustedes que cada segmento también obedece a un tipo de secreción de sustancia y de absorción de sustancia. No todos los túbulos son iguales. La orina no se forma en un solo lugar. Va eliminando sustancias y va reabsorbiendo sustancias de acuerdo a la formación histológica. Entonces tenemos, por ejemplo, en el túbulo distal la porción recta, que es el extremo grueso ascendente del asa de Henle, epitelio simple cúbico bajo. ¿Qué más tenemos? Un núcleo redondo y de disposición central. Está formado por uniones ocluyentes o entre célula y célula hay uniones ocluyentes, por lo tanto no es permeable al agua, no es permeable a la urea. Tienen bombas de cloruro de sodio, llevan el cloruro de la luz al estroma, producen la proteína de Sanz-Horfman y forman lo que es la mácula densa. Y la porción contorneada, túbulo contorneado distal. El epitelio sigue siendo un epitelio cúbico simple, su citoplasma es más claro que la célula del túbulo proximal, ya lo vimos eso. Núcleos redondos en la parte apical, pocas mitocondrias, por lo tanto también su citoplasma no se tiñe de rosado tan marcado, por eso es que no se ve tan oscuro. No es permeable al agua, no es permeable a la urea. En el plasmalema vasolateral, perdón, existe una bomba TPasa, sodio, potasio, TPasa, y en presencia de aldosterona le absorben activamente sodio y secretan potasio e hidrógeno hacia la luz. Por lo tanto, esto es un segmento importante en lo que corresponde a la, digamos, a la presencia de esta sustancia. La aldosterona es una sustancia ¿de qué tipo? Tiene que ver mucho con el metabolismo de iones. Por eso es importante la aldosterona, ¿ya? El metabolismo de iones. Doctor, en las aquí lo clasifica como porción recta y como porción contorneada. Claro. Pero en las imágenes no me puedo dar cuenta. En las imágenes histológicas. Pero es que tienes que ver con qué más está asociado. Tú, por ejemplo, tienes una zona en la cual está, por ejemplo, hay presencia de corpúsculos. ¿Qué vas a tener? Más cercano, que es la parte contorneada. ¿Tienes también la secuencia de una porción recta? Sí, pero lo más seguro es que tengas una porción contorneada, ¿no? Y los demás elementos también. Claro. O sea, tú tienes que ir sumando ahí. No solamente tomas una cuestión. Entonces, doctor, si vemos corpúsculo sería contorneado en este caso. Más seguro es que sea la porción contorneada, ¿ya? Acá, comparen, ¿esto qué sería en relación a esto de acá? Tuvo el contorneado Proximal de acá. y el distal. Distal. Nuevamente, túbulos. Proximal. No, de acá. Ah, distal. Distal, lo comparas con los de acá. Proximal, ¿verdad? Y aquí ya tienen las características. Bueno, al costado siempre están las características que ya hemos ido definiendo, ¿no? Nuevamente, acá que tenemos. Proximal. Proximal. Esto, Distal. corteza o médula. Corteza. Corteza. Reticulín. La coloración es reticulina, perfecto. Traumado. ¿Qué tipo de túbulo? Proximal.
Proximal, ¿verdad? Miren, Proximal. células cúbicas bastante amplias, Irregular, la amplia, luz irregular. luz irregular. Acá está más complicado. Primero, corteza, médula, zona intermedia, médula externa, médula interna. Médula externa más que todo, ¿no? Porque miren, hay mayor cantidad de espacio intersticial, Médula externa. pero hay algunas áreas en las que los túbulos están contiguos también. Entonces hay una transición. ¿Qué es lo que pasa en histología y en todo sistema vivo? No es que pase radicalmente, hasta aquí es esto y hasta aquí lo otro, no hay un límite. Siempre hay una transición entre las cosas, ¿no? Doctor, ahí vemos la asa delgada de Henle. Ya, ok, ¿qué más ves? Túbulo contorneado distal, el que Distal, está son encima. Cúbicas bajas, ¿verdad? Y ¿son distales? ¿O hay Sí, proximales? distales. Todas son cúbicas bajas, ¿no? Sí, no hay proximal. No aproximales. Acá, bueno, acá está ya proximal y distal. Ustedes pueden hacer la comparación entre una y otra. Células bastante amplias, citoplasma amplio eosinofílico, luz bastante regular. Aquí la luz es más definida, ¿no? Corteza. Esta imagen ya la vimos la semana pasada también. Glomérulo, cápsula de Bowman, espacio urinario, polo urinario y el cambio que hay entre un epitelio simple plano hacia lo que es el Cúbico. epitelio cúbico alto, ¿verdad? De un Túbulo túbulo contorneado proximal. proximal. Eso sería Distal. distal. Aquí sería Mácula densa. mácula densa. Sería parte del túbulo distal. Lo mismo, ¿qué sería esto? Túbulo contorneado. Todo eso, polo urinario. Ahí, polo Polo urinario. urinario. Esto es túbulo Contorneado proximal. Proximal. proximal, proximal, distal, correcto. Muy bien. Lo mismo, Ya, ¿ves? esto, Estructura, mácula densa, arteriola. Doctor, la arteriola vendría a ser ese que está como cuál. Acá lo señalan como si fuese vesicultura. Es bastante complicado. No les preguntaría esto porque no se ve. No, No puede Ay, ver ponle, referente o aferente, no se puede ver ahí. O sea, No, la verdad no. Hay algunas. Doctor, yo pensaba que la arterial referente era eso, que parece que está entre ese. Sí, exacto. Complicado, ¿no? Acá sí, mácula densa se puede visualizar. En Parte relación del túbulo distal, ¿no? Polo urinario, acá están los Túbulo dos contorneado polos. proximal. Cápsula, espacio, glomérulo. ¿Se pueden visualizar algunos tipos de células? Sí, pero no lo utilizaría para El preguntar espacio tipo de de células, Goodman ahí, doctor. sino túbulos, ¿verdad? El espacio intersticial obviamente es casi inexistente, por eso que estamos en, obviamente, Corteza. ¿verdad? Nuevamente, esto, Túbulo contorneado distal. Proximal. miren, a pesar de que está desordenado, esto de acá La también, coloración. ¿no? Me puedo dar cuenta en relación al resto por las características histológicas justamente, ¿no? Me sirve, miren. Entonces yo con eso ya es suficiente para mí para decir esto es distal y esto es proximal. Lo mismo, la misma situación, miren acá, Distal. distal, 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 proximal, 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 proximal. Tenemos también una estructura llamada aparato yuxtaglomerular. ¿Y por qué es importante? Porque este aparato yuxtaglomerular, como lo han podido ustedes referenciar en teoría, los elementos que la comprenden, digamos, como la mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesangiales, van a tener propiedades que tienen relación con lo que es la presión arterial, ¿no? En este caso, por ejemplo, las células yuxtaglomerulares contienen gránulos específicos de renina, que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que maneja lo que es presión arterial. Tiene que ver con contracción de la fibra muscular en lisa, de los vasos capilares, y por consiguiente aumento de la presión arterial. Las células mesangiales, también llamadas células lasis, o si ustedes quieren, se aprenden esto de acá.
sino lasis nada más, ocupan el espacio entre la arteriola aferente, la mácula densa, la arteriola eferente y el polo vascular. Es como una especie de triángulo que se ve ahí, en donde vamos a encontrar un acúmulo de células, son las células mensajeras extraglomerulares. Acá, ¿qué tenemos acá? Y se supone que las células que están por detrás serían todo lo que correspondería a la presencia de algunas células del aparato yuxtaglomerular, que va a estar formado por mácula densa, células yuxtaglomerulares y mesangiales también. La mácula densa, que está digamos señalada por la flecha negra, monitorea la concentración de cloruro en el líquido tubular distal, por lo tanto también tiene que ver con presión arterial, tiene que ver con tasa de filtración, porque a mayor presión, mayor fuerza, digamos, en lo que es la parte de la sangre, hacia la pared de los capilares, y por lo tanto tiene influencia en la tasa de filtración. Nuevamente, todo esto sería el polo vascular, acá el polo urinario, aquí tenemos la mácula densa, que es parte del túbulo distal, la matriz mesangial, donde están las células mesangiales, el epitelio simple plano de la cápsula de Bowman o pared parietal, u hoja parietal. Doctor, en este caso sería contorneada porque está pegado al glomérulo. Sí, claro. Tinción paz, ¿no? Pero es ácido periódico de Schiff. Ustedes están viendo ahí que está bien marcada, ¿qué cosa? La membrana basal. La lámina basal. Ahora, cuando nos ocupamos de lo que es el aparato yuxtaglomerular, vamos a tener la presencia de un grupo celular bastante definido. Primero, con la flecha roja, dicen, señalan lo que son las células que conforman la mácula densa. Después, ¿qué tenemos? Los núcleos, bueno, casi en contacto con las células de la mácula, tenemos este acúmulo de células que están en el mesangio extraglomerular, porque esto es el mesangio intraglomerular. ¿Dónde está? Con las células lasis, ¿no? Estas son las células lasis, o de Burma-Hunt, no sé qué. Okay. Señaladas con la flecha verde. La flecha verde marca la arteriola eferente, está de acá. Aquí están los vasos, los elementos celulares sanguíneos, y aquí sería la arteriola aferente. Las células peripolares son las que van a encontrarse justo en el ángulo formado por la hoja parietal y la visceral. Cápsula de Bowman, porocitos, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros la presencia de estas células llamadas peripolares. Nuevamente aquí tenemos mácula densa, células lasis, células peripolares. Mácula densa. Mácula densa, ¿verdad? Miren, cómo las células se tornan más altas y más apiñadas que el resto de las células que conforman el túbulo, ¿no? Lasis. Bueno, esto ya, mácula densa, células mesangiales extra glomerulares y el resto de células que ya hemos visto anteriormente: polo urinario, polo vascular, espacio de Bowman, cápsula de Bowman, Células mesangiales, ¿no? células endoteliales, Doctor, porocitos. ¿son células mesangiales extraglomerulares o yuxtaglomerulares? Extra, mira. ¿Por qué es lo que pasa? Cuando tú mencionas la ubicación, Fuera del glomérulo. ¿sí? Por eso es la consideración, porque acá en el ovillo glomerular son las células mesangiales Están ubicados más o glomerulares. menos por el polo vascular. Claro, en medio, entre los, digamos, las arteriolas, por debajo de lo que es la mácula densa. En ese espacio triangular, por ahí están ubicadas.